Al iniciar la década de 1970, el sistema político mexicano se caracterizaba por su autoritarismo y su negativa a reconocer a la oposición y permitirle intervenir en el escenario político. El partido oficial era la única vía reconocida para acceder a algún cargo de elección popular. Los medios de comunicación estaban sujetos a un escrutinio constante y había muchas restricciones a la libertad de opinión en cuestiones políticas. La represión de los movimientos obreros y políticos, así como del movimiento estudiantil de 1968, llevó al desencanto de buena parte de la población mexicana. A principios de la década de 1970, la sociedad mexicana se había transformado completamente. De ser una sociedad predominantemente rural, con una base de la economía agraria, pasó a convertirse en urbana con algunas ciudades industrializadas. El sistema político creado a partir de 1929 ya no respondía a sus demandas y la necesidad de una reforma política se hizo evidente. Para decirlo de otra manera, entre una sociedad plural y un sistema político monopartidista había una enorme fractura. Bueno, yo creo que la causa más profunda de esta transformación es que México era ya, desde los años 60 y 70, una sociedad modernizada. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad en donde la diversidad política e ideológica coexistía. Y sin embargo, nuestro sistema político era un sistema político en donde una sola fuerza, un solo partido político llegaba a ocupar los puestos de representación. La primera reforma en esta materia sucedió en 1977. México fue a unas elecciones, las de 1976, en donde apareció un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, que por supuesto obtuvo el 100% de los votos válidos. En aquel entonces el partido tradicional de oposición, Acción Nacional, no pudo postular un candidato porque en su asamblea no llegó a un acuerdo. Y entonces el secretario de Gobernación de esos años, Reyes Heroles, diseñó la reforma del 77, permitió la entrada de nuevos partidos al mundo electoral. En aquel año el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano, pero en sucesivos años entraron otros partidos y modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, agregando 100 diputados plurinominales. ¿De qué se trataba? De inyectarle pluralidad a la Cámara de Diputados. Esa fue la primera reforma. Y México vivió a lo largo de los últimos años 60, de los años 70, una enorme conflictividad. Conflictos en los centros de educación superior, conflictos en el campo, en el mundo laboral. Apareció en México una guerrilla urbana y una guerrilla rural, nuevos partidos, nuevas publicaciones. Y creo que es esa diversidad política e ideológica la que impulsa a sintonizar las instituciones de la política con esa realidad. Y eso sucede entre 1977 y 1997. Se llevan a cabo una serie de reformas sucesivas que primero permiten la entrada de nuevos partidos políticos, que crean nuevas instituciones electorales para inyectarle condiciones de imparcialidad a la contienda y finalmente reformas que tienen que ver con crear condiciones equitativas en la contienda electoral. En las elecciones presidenciales de 1976 solo hubo un candidato, José López Portillo, por el PRI. Además, la apatía de la población se hizo evidente en los altos índices de abstencionismo. Como una respuesta a la creciente inconformidad y apatía de la población, en 1977 se llevó a cabo una reforma electoral conocida como la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En ella se reconoció a los partidos políticos como el vehículo para acceder a cargos de elección popular y se establecieron los requisitos que debían cumplir para ser registrados y participar en la vida política. También facilitó el acceso a la Cámara de Diputados de los partidos políticos minoritarios a través del establecimiento de 100 diputados plurinominales.
Estos no eran elegidos por los ciudadanos, sino asignados a cada partido en virtud del porcentaje total de votos obtenido en las elecciones nacionales. Una vez que nuevos partidos entran a la escena electoral y una vez que en la Cámara de Diputados convive de mejor manera la pluralidad, pues por supuesto que las fuerzas opositoras van a demandar nuevas y más profundas reformas. Hubo reformas en 1986, en 93, en 94 y en 96, lo cual nos habla de que era necesario ajustar demasiadas cosas. Pero para no abrumarlos, luego de que entraron los partidos políticos a los que artificialmente se mantenían marginados, se modificaron las instituciones electorales. Quizá algunos recuerdan que en 1988 fuimos a unas elecciones realmente competidas, donde el procesamiento de los resultados fue muy cuestionado. Metafóricamente se habló de la caída del sistema. Fueron aquellas elecciones en donde compitieron por el lado del PRI Carlos Salinas de Gortari, por el lado del Frente Democrático Nacional el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por el lado del PAN Manuel Cloutier. Eran ya elecciones auténticamente competidas, pero a la hora de procesar la información, pues esta no fluyó con suficiencia y hasta la fecha se sigue discutiendo los resultados de aquella elección. Ese fue otro acicate para una nueva reforma. En 1989 y 90, la Comisión Federal Electoral desaparece y se crea el Instituto Federal Electoral, y en esa reforma se crea el Tribunal Federal Electoral. Ya existía un antecedente, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero un tribunal para desahogar los conflictos electorales por una vía jurisdiccional. Y creo que la última gran reforma, la de 1996, fue la que logró crear condiciones equitativas de la competencia. Ya en 1991 y 1994 creo que el IFE contó con pulcritud los votos. Sin embargo, las condiciones de la competencia eran muy asimétricas y en 1996 los diputados lo que hicieron es, para reformar esas condiciones de la competencia y hacerlas equitativas, incrementar el financiamiento a los partidos, repartirlo de manera más equilibrada, poner topes a los gastos de campaña, multiplicarlas como las facultades fiscalizadoras del Instituto Federal Electoral, establecer qué tipo de financiamiento estaba prohibido, y por el otro lado, el legislador reformó la manera en que los partidos políticos iban a tener acceso a los medios. Y por la vía de equilibrar las condiciones en los grandes medios masivos de comunicación y de incrementar el financiamiento a los partidos, creo que se construyeron esas condiciones equilibradas. Las elecciones presidenciales de 1988 generaron gran expectación entre la población mexicana. La participación de la ciudadanía aumentó considerablemente a favor del candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. A pesar de ello, se declaró el triunfo del candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari. Las sospechas del fraude electoral crecieron y miles de personas se manifestaron en contra de lo que consideraron una nueva imposición. Esto hizo necesaria la creación de una institución autónoma que organizara y vigilara las elecciones. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, que se encargaría de la organización de los procesos electorales, el cómputo de los votos, el registro de candidatos y la creación de un padrón electoral. Bueno, la ciudadanía jugó un papel fundamental, no solamente porque a lo largo de todo este proceso acudió a las urnas a votar, que eso es algo muy importante, sencillo pero muy importante, es la piedra de toque de cualquier sistema democrático, sino porque además son ciudadanos los que en el Instituto Federal Electoral son los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Pero ya en términos más generales, este proceso de transición democrática también estuvo acompañado de la emergencia de un número muy grande de agrupaciones no gubernamentales en muchos terrenos. Tenemos hoy en México ONGs pues, que luchan por la vigencia de los derechos humanos o por los recursos naturales o organizaciones feministas o gays, es decir, además de las
añejas organizaciones de la sociedad como sindicatos, agrupaciones agrarias, agrupaciones empresariales. Y yo creo que esta trama también tuvo un jalón en su construcción durante los años 70, 80 y 90. Y bueno, pues son ciudadanos también los que generan el contexto de exigencia a los partidos a través de las organizaciones de observadores electorales. Son ciudadanos los que realizan pues, la crítica académica a lo que sucede en el mundo de la política. Son ciudadanos los periodistas que hacen el seguimiento de la vida pública en México. Pues para decirlo de otra manera, la democracia se construye para que la ciudadanía pueda expresarse y para que la diversidad política pueda coexistir y pueda competir de manera institucional, pacífica, ordenada. Por desgracia, la participación viene decreciendo. No tengo aquí ahora las cifras, pero si uno compara las elecciones intermedias de 91, de 97 y de 2003, la participación ha venido cayendo. Si uno compara las elecciones presidenciales de 94, 2000 y 2006, el porcentaje de votantes ha venido bajando. Y yo creo que este es un foco, una llamada de atención, sobre todo a los partidos, a los gobiernos, a los políticos, porque también hay que decirlo, parece haber un cierto desencanto con la actividad de la política. La democracia no aparece, no cae del cielo, sino que es una construcción, y una construcción que ha costado muchos trabajos, muchos conflictos, incluso ha costado muertes, sacrificios, pero que finalmente estamos logrando, nunca hay que echar las campanas al vuelo, pero estamos logrando que esa diversidad que se encuentra en las escuelas, que se encuentra en los centros de trabajo, que se encuentra incluso en las mesas de las familias, que esa diversidad pueda convivir pues, de manera natural y armónica. En la década de 1970 se dieron los primeros pasos del proceso de transición democrática en el país a través de leyes que facilitaron a la oposición el acceso a los cargos de elección popular. La creación del IFE en 1990 y la creciente participación ciudadana fueron otros elementos que impulsaron la democratización de la vida política mexicana. Sin embargo, al iniciar el siglo XXI, aún existen varios retos que se deben afrontar.